Somos el grupo número 4, yo soy Andrés Torar y vamos a hablar del diagrama de Muller, diagrama de fases y diagrama de propiedades. El diagrama de Muller, también conocido como diagrama entápico o diagrama HP, nos permite representar gráficamente los diferentes estados que sufre un refrigerante dentro del estado frigorífico, así como también poder analizar gráficamente lo que es el comportamiento, los procesos y ajustar los parámetros para la optimización de energía. Por cada refrigerante va a haber lo que es un diagrama de Muller. En este caso tenemos el diagrama del R134A. Podemos observar que está delimitado por lo que es la curva de Andrews, también conocida como campana. En el lado derecho observamos lo que es la zona de vapor sobrecalentado, en el izquierdo la zona del líquido subenfriado. Esta línea, conocida como línea de líquido saturado, y esta de acá como línea de vapor saturado. Ambas chocan y coinciden con el punto crítico, el cual nos dice que más allá de este, un refrigerante ya no puede ser condensado. Debajo de la campana, dentro de la campana tenemos lo que es la zona líquido-vapor. También podemos observar que en el eje de las ordenadas encontramos lo que es la presión absoluta, la cual se expresa según el sistema internacional en bares. Se traza una línea horizontal llamada isobar, mientras que en el eje de las abscisas o X encontramos lo que es la entalpía, la cual se expresa como kilojoules por kilogramos. Se traza una línea vertical, la cual se llama línea isotálpica. Mi nombre es Karen Arellano y como podemos observar en este diagrama, la escala de temperatura se encuentra ubicada en el eje de las abscisas y en la parte superior de la campana. En la zona de líquido subenfriado, para indicar que todos sus puntos están a una misma temperatura, se debe dibujar una línea vertical, mientras que en la zona de líquido vapor se debe dibujar una línea horizontal, y en la zona de vapor sobrecalentado, las líneas que tienen la misma temperatura son ligeramente curvas. Entonces, toda esta línea que vemos aquí se la conoce como isoterma y tiene todos sus puntos a la misma temperatura. En el interior de la campana, entre la curva de líquido saturado y vapor saturado, encontramos las líneas de título de vapor, la cual nos representa el porcentaje de vapor que hay en una mezcla de líquido-vapor. Si la línea se encuentra cerca de la curva de líquido saturado, eso quiere decir que hay más líquido que vapor en la mezcla. Por ejemplo, este 0,20 nos indica que hay un 20% de vapor y un 80% de líquido en la mezcla. Mientras que si la línea se encuentra cerca de la curva de vapor saturado, eso quiere decir que hay más vapor que líquido en la mezcla. Por ejemplo, este 0,80 nos quiere indicar que hay un 80% de vapor y un 20% de líquido en la mezcla. Otras líneas que se representan en el diagrama de Mollier es la de volumen específico, que son estas líneas de aquí, que son ligeramente curvas de la derecha, conocidas como isocoras. Los valores de volumen específico son estos de aquí, y este dato nos permite conocer el peso que ocupa un kilo de refrigerante que está totalmente evaporado bajo condiciones específicas de temperatura y presión. Y el último parámetro que se representa en el diagrama de Mollier es la entropía. El término entropía se utiliza cuando el vapor se comprime y no se añade ni se libera calor con el exterior. La escala de entropía son estas de aquí, y aquí se dibujan líneas ligeramente curvas hacia la derecha, las cuales tienen una entropía constante. Cuando la entropía es constante, esto quiere decir que es un proceso diabático, lo cual se refiere a que el refrigerante no intercambia calor con el exterior. Mi nombre es Catherine Alvarado y yo les voy a hablar sobre el diagrama de fase. Un diagrama de fase es una representación gráfica de las condiciones de equilibrio en función de las magnitudes como la concentración de las disoluciones, la temperatura y la presión. Los diagramas de fase se utilizan ampliamente porque en ellos es más fácil entender el comportamiento de un sistema de equilibrio. Este es un ejemplo de un diagrama de fase que resume el efecto de la temperatura y de la presión en una sustancia en un recipiente cerrado, donde en el eje de las abscisas está la temperatura y en el eje de las ordenadas la presión. Cada punto en este diagrama representa una combinación posible de la temperatura y de la presión para el sistema. El diagrama se divide en tres áreas que representan los estados sólido, líquido y gaseoso de la sustancia. La mejor manera de recordar a qué área corresponde cada uno de estos es recordar las condiciones de temperatura y de presión. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenas, yo voy a dar una explicación sobre el diagrama de fase que podemos ver en la pantalla. Bueno, los puntos a lo largo de la línea A y B que vemos aquí representan las combinaciones de temperatura y de presión a las cuales el sólido está en equilibrio con el gas. Bueno, a estas temperaturas y presiones, la tasa a la cual el sólido sublima para formar un gas es igual a la tasa a la cual el gas condensa para formar un sólido. Listo. La línea B
D contiene las combinaciones de temperatura y presión a las cuales el sólido y el líquido están en equilibrio. En cada punto a lo largo de esta línea, el sólido se derrite a la misma razón con la cual el líquido se congela. La línea BD es casi vertical porque el punto de fusión de un sólido no es muy sensible a los cambios de la presión. Bueno, para la mayoría de los compuestos, esta línea presenta una pendiente positiva pequeña. Debe tenerse en mente que la pendiente de esta línea es levemente negativa para el caso particular del agua. Consecuentemente, el agua se puede derretir a temperaturas cercanas a su punto de congelación cuando está sujeta a presión. Bueno, el punto B en este diagrama de fase representa la única combinación de temperatura y de presión a la cual una sustancia pura puede existir simultáneamente como un sólido, un líquido y un gas. Por lo tanto, a esta se le llama el punto triple de la sustancia y se representa por un punto en el diagrama. El punto C es el punto crítico de la sustancia, que es la temperatura y la presión más alta a la cual un gas y un líquido pueden coexistir en el equilibrio. Gracias. Buen día, nosotros hablaremos sobre lo que es el diagrama de propiedades. ¿Qué es un diagrama de propiedades? Es la representación gráfica de las relaciones de comportamiento de las sustancias puras que se producen por varios factores físicos como presión, volumen y temperatura. Existen tres tipos de diagrama de propiedades, los cuales son diagrama de temperatura-volumen, diagrama de presión-volumen y diagrama de presión-temperatura. Bien, yo explicaré sobre lo que es el diagrama de temperatura-volumen. El diagrama de temperatura-volumen consta en sus ejes de la Y, lo que es la temperatura, y en sus ejes de la X, lo que es el volumen específico. Bien, esta a su vez consta de una línea que atraviesa toda la gráfica, y esta a su vez divide la gráfica en tres regiones diferentes. Lo que es al lado de la campana, en el lado izquierdo, contamos lo que es la región de líquido comprimido. En la región central o dentro de la campana se encuentra lo que es la región saturada de líquido vapor, y en la región derecha se encuentra lo que es la región de vapor sobrecalentado. Cuenta también con lo que es la línea de presión constante, que inicia desde lo que es la región de líquido comprimido, pasando por la región saturada de líquido vapor y terminando en lo que es la región de vapor sobrecalentado. En su parte inferior cuenta con BF y BG, que significa volumen específico de líquido saturado y volumen específico del vapor saturado, respectivamente. Este diagrama se usa para indicar lo que es el comportamiento del cambio de fase de las sustancias. Como por ejemplo, el agua a presión constante de una atmósfera y a temperaturas que van de los 1 a 99 grados centígrados, y a volumen de 1 a 3 litros se encontrará en estado líquido, y se encontrará en lo que es la región de líquido comprimido. Si le aumentamos temperatura, el líquido será un líquido saturado. Esto quiere decir que si le aumentamos más temperatura a una sustancia, a un líquido, este pasará a ebullir y pasará a lo que es el estado gaseoso. Luego, si le aumentamos más temperatura al agua hasta llegar a los 100 grados centígrados, este pasará a lo que es la región saturada de líquido vapor, en donde existirá agua tanto en forma líquida como en forma gaseosa, o incluso llegar al punto crítico en donde existe la misma proporción de agua líquida como agua en estado gaseoso. Si le seguimos aumentando más temperatura, el agua se evaporará por completo, pasando a lo que es la región de vapor sobrecalentada, que indica que si le seguimos aumentando temperatura, simplemente el vapor aumentará su temperatura. O el vapor saturado, que es el vapor que se encuentra en temperatura mínima, que si nosotros disminuimos su temperatura aún más, este simplemente se condensará o pasará a estado líquido. Es importante conocer estos conceptos, ya que se los puede aplicar en diversas ramas, como en la industria química, ya que mucha maquinaria en los procesos industriales funcionan a base de vapor y es importante conocer los tipos de vapores y en qué condiciones se encuentra para poder controlar los niveles de temperatura. Gracias. Siguiendo con son los diagramas de propiedades, tenemos el diagrama de presión por volumen. Este diagrama se muestra el cambio de fase del líquido a vapor y cómo cambia la presión y el volumen. Este diagrama posee una curva, esta se denomina curva de saturación. En ella se reflejan isotermas, que son estas, que son líneas que poseen o tienen la misma temperatura. El diagrama consiste en tres regiones: región de líquido comprimido, región de vapor sobrecalentado y región de mezcla líquido-vapor. En la región del líquido comprimido, como el líquido está comprimido hay menor volumen, entonces menor volumen va a existir mayor presión. Aquí esta es la fase donde hay moléculas en fase líquida, moléculas en fase gaseosa.
Entonces una parte va a haber mucha presión porque hay líquidos y otra va a ser menos presión porque ya son gas. Y a más volumen, aumentamos el volumen, ya va a disminuir la presión. Ya aquí va a haber moléculas de gas. El punto crítico es el volumen máximo, es el límite máximo del volumen, que es igual a una masa de vapor, o cuando las densidades del vapor y del líquido son iguales. Por encima de este punto crítico se dice que las isotermas son ideales. Entonces pasemos al gráfico de diagrama de presión por temperatura. En este diagrama se nos muestran las tres fases, los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, vapor. En este caso vamos a analizar el agua. Entonces el agua a una determinada presión, una atmósfera, si yo suministro temperatura, va a pasar estado sólido, administra temperatura hasta llegar al 0 grados centígrados, que es el punto de fusión. El punto de fusión es el pase de estado sólido al líquido. Yo sigo administrando calor, vamos a llegar hasta aquí, en la fase líquida, hasta 100 grados centígrados, vamos a llegar al punto de ebullición, que es el paso de estado líquido a vapor. Ahora, si hacemos una presión baja, digamos a esta presión, yo suministro calor y voy a llegar a un punto en que va a pasar de sólido a vapor, pero sin topar el estado líquido. Un ejemplo de esto es el hielo seco, el paso del CO2 sólido al CO2 gaseoso. Y si yo aumento la presión, si una presión es alta, como podemos ver y administramos temperatura, los puntos de fusión y ebullición van a ser completamente distintos. El punto triple es el punto de equilibrio entre los tres estados: sólido, líquido y vapor.